movilización. Y para hoy entonces vamos a mirar lo que son los modos y medios de transporte. Entonces acá quisiera escucharlos a ustedes. ¿Cómo les fue con la lectura? ¿Qué preguntas tienen? Pues antes de arrancar la temática. ¿No leyeron? Si leyeron, no saben, no responden. Bueno, ¿qué es un modo de transporte? ¿Quién me dice? No. ¿No? Viviana, ¿qué es un modo de transporte? Bueno, dice, los modos de transporte es la identificación general que tiene el sistema de movilización. Puede ser modo aéreo, marítimo, terrestre o ferroviario. Y los medios son, pues, como tal, las transportadoras, que son las que, o los vehículos que se utilizan para el transporte que se escogió, el modo escogido. Ok. ¿Quién más? Bueno, en mi caso, pues yo aporto, ¿no? Yo digo que el modo de transporte es como cuando uno pasa ya la mercancía a través de las fronteras como tal, o el transporte de mercancías, digamos, por barco, por avión, por tren, y ya pues el transporte como tal, los medios de transporte pues es como el traslado de la mercancía como tal, ¿no? Bueno, ¿alguien más? Entonces, cuando hablamos de los modos de transporte, es por donde se genera, ¿cierto? El tráfico. Entonces, hablamos de modos aéreos, terrestres, marítimos, em, ductos multimodal, ¿cierto? Que serían los que van a permitirme a mí utilizarlo, ¿cierto? Es como el espacio que puedo utilizar para que los medios, o sea, los vehículos puedan transitar de acuerdo pues a ese contexto. Entonces ahí uno podría llegar a decir, en un modo aéreo, ¿cuál es como el espacio que estoy utilizando? Si hablamos del modo aéreo. Héctor. Dentro del espacio aéreo se contemplan pues la zona, el espacio de los países y también está contemplado pues la estratosfera, en el caso cuando envían digamos transbordadores o cohetes de abastecimiento para
para las estaciones internacionales. Ok. Entonces ahí vemos que todo lo que encierra, ¿cierto? Ese espacio, como lo dice Héctor, donde esos vehículos que son aeronaves, ¿cierto? Que son impulsadas, pues van a poder circular sin ningún impedimento. Pues lo mismo pasa con los terrestres, ¿cierto? Que pues, ¿dónde o cuál es el modo o el ambiente por donde están los vehículos terrestres? Hay veces, depende, no sea mucho. Ahí, Todo lo ¿cuál que sería? implique un deslizamiento a través de la tierra. Pero no porque se cruzaría con el férreo. Pero el férreo no sería ferroviario, ya no estaría catalogado o iría incluido dentro del terrestre. A ver, ¿qué dicen los demás compañeros? Entonces, por ejemplo, las carreteras, pues están hechas para vehículos que son de características terrestres, entonces no, que son con ruedas, ¿cierto? Que son con neumáticos, ¿cierto? Que son impulsados por ciertas condiciones que no son los mismos, por ejemplo, que los rieles o las vías de riel por donde andan los vehículos férreos, ¿cierto? Que tienen otras condiciones. Entonces, de acuerdo al modo de transporte, los medios tienen unas adaptaciones. Entonces, un tren pues no podría andar por una carretera porque no tiene las condiciones para hacerlo, ni tampoco un vehículo como un camión podría transitar en una vía férrea, ¿cierto? Pues porque no tiene las condiciones para ello. Entonces, esos condicionantes, pues hacen que sean dados los diferentes procesos de los modos y los medios de transporte. Y que de acuerdo a su naturaleza, que es lo que vamos a ver entonces en este momento, me dicen cuando ya en la pantalla. Ya. Entonces acá tenemos en el material de apoyo la definición de modos de transporte y medios de transporte. Entonces, ¿quién me ayuda, por favor, con la definición de los modos de transporte? Modos de transporte. Es la identificación general del sistema para la movilización de mercancías y personas, los cuales son el modo aéreo, marítimo, terrestre, ferroviario y por ductos. Asimismo, existe la combinación entre dos o más modos de transporte. A esta alternativa se le llama transporte multimodal. Ok. ¿Y qué son entonces medios de transporte? ¿Quién me ayuda con medios de transporte, por favor? Medios de transporte. Se refiere a la especificidad escogida para transportar la carga, es decir, son los vehículos utilizados para el transporte de acuerdo con el modo escogido. Exacto. Entonces, digamos que ahí no hay mayor discusión. Los modos van por el ambiente o el espacio que se utiliza y los medios, pues, son adaptaciones de vehículos que van a transitar de acuerdo a esa modalidad. Eh, Karen, listo. Que de allí, entonces, tenemos los que decíamos ahorita que tenemos terrestre, marítimo, aéreo, férreo, ductos, multimodal. Entonces, el modo terrestre será aquel por el cual los vehículos, ¿cierto? Que tienen ejes como estos, ¿cierto?
pues pueden transitar libremente. Entonces, ¿por qué los vehículos tienen diferentes o tienen más o menos cantidad de ejes y tienen más o menos distancia entre los mismos? ¿Sí? Por ejemplo, es un camión sencillo, ¿cierto? Que tiene dos ejes, que es diferente a este que pues coloquialmente lo llamamos un doble troque, pues porque tiene dos ejes atrás, que es diferente a este que tiene dos adelante y dos atrás. Este 2S1, que es el que normalmente lo llamamos una patineta, y pues aquí abajo están otras configuraciones. Entonces, ¿a qué se debe esa configuración? En el modo terrestre. La configuración de cada vehículo va de acuerdo al tipo de carga el tipo de carga, volumen y peso sobre el Ujú. cual se va a distribuir del, perdón, se me olvidó, sí, como no el chasis, sino el compartimento de almacenaje, se me olvidó el nombre bien. Entonces, si hablamos de volumen, pues el vehículo va a tener menos ejes, ¿sí? Volumen como qué? Algodón, colchones, eh, qué sé yo, qué más, icopor, tubos de PVC, ¿qué más se les ocurre a ustedes? Bueno, vemos que esos son como... Pero si lo que va a transportar es cemento, por ejemplo, ¿qué pasaría? ¿Sería el mismo tipo de vehículo o cuál sería el adecuado? Pues creería yo que sería el que tenga más eje o que tenga más disponibilidad de carga por aquello de que de pronto no vaya a maltratar o dañar también el vehículo, pero que soporte ese peso, Ujú. por ejemplo, y Entonces, sí, que sí. se le también esa especificación y la marca. Entonces, ahí uno mira que dentro de esa dinámica, pues un vehículo que va a llevar cemento, pues tendría que utilizar un 3S3, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque le va a dar soporte y va a tener menos espacio en la mitad, o sea, entre los ejes del, del tráiler y el tráiler, ¿cierto? Entre menos espacio tenga aquí, pues más carga va a poder resistir. Pero si lo utilizaríamos en ese que es como la patineta y colocamos el cemento acá, pues muy posiblemente irá a colapsar el chasis de este tráiler, ¿cierto? Del remolque y el tráiler, perdón. Entonces, este, por ejemplo, este es 3S3 entre el remolque y el tráiler, podría darme el soporte para transportar cemento porque pues puedo dejar la mayor cantidad en estos tres ejes y la otra debajo de estos dos ejes. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa en las vías, en temas terrestres? Entonces, si hablamos, por ejemplo, del modo terrestre, ¿es seguro, no es seguro? Eh, ¿Es más práctico, menos práctico? Independientemente de la carga, ¿no? Pues relativamente sería seguro porque pues hay mucha carretera, pero entonces entraríamos a mirar de que dependiendo del lugar al que vaya, si es por seguridad, porque pues siempre tendrían a veces unos lugares, pues hay temas de conflictos y no todas las carreteras están pavimentadas. Eso aparte, sería una parte de la seguridad también.
tanto de la mercancía como del transportista. Listo. ¿Y cómo les fue con el temblor? Que se dañaron muchas vías también. Ok. Entonces, fíjense que algo tan remotamente posible que pasara, que fuera un temblor, pues en el epicentro que queda en el Piedemonte, ya entre Cundinamarca y Meta, pues colapsó las vías, ¿cierto? Y pues si vemos, Colombia en ese momento tiene un colapso de vías a nivel nacional, porque por el invierno, pues muchas vías se han perdido la bancada, o sea, se las ha llevado el río o se caen, otras pues han tenido derrumbes, ¿sí? Y eso ha hecho que pues se den unas condiciones no muy favorables para el transporte. Pero es el transporte que nosotros vemos, el transporte al que estamos acostumbrados, ¿sí? Al que nosotros hacemos relación a la logística, pero la logística es un poco más grande y les voy a enseñar entonces para eso un video, para que ustedes dimensionen un poquito de cómo se maneja realmente la logística y pues a qué le deberían apuntar ustedes. Entonces, me dicen cuándo. Este es el mayor desastre ¿Me escuchan bien? Sí, señor. del Sí, transporte señor. marítimo de la historia. En 2013, el MOL Comfort, un gigantesco carguero de la naviera japonesa Mitsui O.S.K., se partía por la mitad en el Océano Índico, en su recorrido de Singapur a Jeddah. El naufragio tardó un mes en consumarse, y aunque no hubo víctimas, el carguero perdió los 4.293 contenedores que transportaba. 11 años antes, el 14 de diciembre de 2002, este otro barco, el MV Tricolor, sufría una de las mayores pérdidas de mercancía jamás vista. El carguero noruego perdía 3.000 coches de BMW, Volvo y Saab, tras chocar con otro barco en su tránsito por el Canal de la Mancha. Uno de los casos más espectaculares ocurrió en 1992, cuando el Ever Laurel perdía 28.800 patitos y otros juguetes de goma flotantes que se desparramaron por el Océano Pacífico. El incidente se desveló cuando los muñequitos comenzaron a aparecer por costas de todo el mundo, desde Estados Unidos a Australia, incluso llegando a Europa 15 años después. La pérdida de contenedores en ruta es algo tan común como secretos son las informaciones sobre los contenidos perdidos. Cada día, más de 5.000 barcos se mueven transportando entre 5 y 6 millones de contenedores en buques que rivalizan en tamaño con algunos de los edificios más altos del mundo y que pueden llegar a cargar 20.000 contenedores a la vez. Un transporte que mueve el 90% de los productos manufacturados del mundo con un valor conjunto anual de más de 3 billones de euros. Con estos números masivos en la mano, no puede sorprender que no todo lo transportado llegue a destino a salvo. Pero, exactamente, ¿cuántos contenedores se pierden en el mar? ¿Y qué pasa con ellos? Los contenedores fueron introducidos en el transporte marítimo por este empresario en 1956. Malcolm McLean quería agilizar los lentos tiempos de descarga y carga del paso de los vehículos terrestres a las bodegas de los barcos y fue quien planteó un sistema mediante el cual la carga fuera apilada una sola vez dentro de una gran caja y esta, a su vez, pudiera ser transportada y apilada en barcos o en camiones. En menos de 10 años, el uso de contenedores se disparó y la estandarización de sus medidas fue la clave. Los cargadores vieron rápidamente que cuantos más contenedores metían en un barco, más se abarataban los portes. Y así comenzó a crecer el tamaño de los barcos y a aumentar el número de contenedores en ellos. El problema aparece cuando los cargadores declaran pesajes inferiores de sus contenedores para ahorrar costes de flete. Algunos estudios, incluyendo el de la Comisión de Investigaciones de Accidentes Marítimos del Reino Unido, señalan que un pesaje impreciso puede conllevar problemas de equilibrio en el apilamiento
y de barcos navegando cerca de sus cargas máximas cuando tengan que soportar momentos de estrés. Según datos de Maersk, la naviera más grande del mundo, la empresa pierde anualmente unos 59 contenedores. Por su parte, la World Shipping Council, que representa el 90% de la industria marítima mundial, calculó entre 2008 y 2016 que la pérdida anual media era de 568 contenedores, sin contar eventos catastróficos, una suma que se elevaba con estos eventos a 1.582 pérdidas. Para la Through Transport Club, firma que asegura a 15 de los 20 primeros operadores marítimos, el cálculo se acerca más a los 2.000 contenedores anuales perdidos, mientras otras fuentes llegan a lanzar cifras que rondan los 10.000 contenedores, elevando las pérdidas diarias a unos 27 contenedores. Pero como no existe un requerimiento para los transportistas que les obligue a reportar las pérdidas de contenedores, ni de la Organización Internacional Marítima ni de otros organismos, al final nadie tiene un número exacto de cuántos contenedores se pierden al año realmente. La gran mayoría de los contenedores perdidos en ruta se hunden irremediablemente, aunque no lo ponen fácil. De hecho, un contenedor estándar puede llegar a estar flotando 2 meses, y todavía algo más si se trata de un contenedor refrigerado, lo que pone en riesgo no solo el medio ambiente, por las pérdidas de su contenido, sino a los propios barcos en sus rutas de navegación, sobre todo a aquellos de menor tamaño. Sea como sea, y a pesar de que la pérdida de un solo barco puede suponer millones de euros, el transporte marítimo no para de crecer al ritmo que crece el tamaño de sus barcos y la carga de sus contenedores. ¿Cómo lo vieron, muchachos? ¿Mm? ¿Qué opinan? Que se pierde mucha carga, pero muchas de esas cargas, pues independientemente está asegurada. Y no es que pierdan mucho. La cuestión ahí, creería yo de mi parte, es el tema más ambiental. ¿Quién más? ¿Nadie más? No sé, podrían buscar una estrategia de poder asegurar más las cargas, creería. Pero, bueno, el tema del impacto ambiental, ¿cuántos contenedores, cuántos millones de contenedores mueven en el marítimo? Diego. Entonces, si se dan cuenta, más del 90% de la mercancía a nivel global se maneja por contenedores. Que eso pues ya es algo bastante, es un tamaño bastante alto. Y por eso quería que lo vieran, porque nosotros estamos acostumbrados que la logística es este tema de los camiones. ¿Mm? Y que más allá de eso, pues no hay. Pero si nos damos cuenta, el mayor modo de transporte que maneja la carga a nivel global, ¿cuál es? Marítimo. El marítimo. El marítimo, ¿sí? Y por eso quiero que ustedes se hagan hoy una visión realmente de lo que es la logística a nivel global. ¿Qué hace que uno dé una perspectiva? Claro, el tema de que se contamine el mar es grave. El hecho de que los barcos se hundan es grave. El hecho de que los contenedores cargan al mar es grave. Pero
si lo vemos con los accidentes férreos, los accidentes de los carrotanques, de las tractomulas y demás, eh, pues, ¿cuántos millones de contenedores mueve a nivel global los barcos? ¿Y cuántos se pierden? ¿Y cuántos, digamos que en contraste, en temas terrestres y férreos, cómo es el impacto? Y también, pues, ustedes ven que dentro de esa dinámica, pues el porcentaje al final, pues es mínimo. Instructor, pero por ejemplo, tanto que ha avanzado, pues según el video, ¿no? Según tanto que ha avanzado, pues uno, tanto la logística y el tema de del transporte marítimo, decía el video que no hay un pesaje como tal de los contenedores, ya que pues han habido que decían que pues uno de esos problemas era por el tema del peso. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántas veces nosotros hemos enviado algo, una carga, no sé, algo? Y decimos, no, es que eso pesa, bueno, generalmente cuando uno envía algo pequeño se lo pesa. Pero bueno, lo que va ahí es una carta, y no, no va una carta, sino van unos billetes, ¿sí? Es muy común que nosotros no digamos la verdad frente a la carga. ¿Por qué? Porque eso nos haría pagar un flete más costoso o un seguro más costoso, pues porque donde llegue a haber un accidente como esos, pues posiblemente al reponer el transportador, la carga o la aseguradora a respondernos, pues tendría que ser por lo que realmente está transportando y no por lo que yo estoy diciendo. Pero como buenos negociantes, pues decimos, no, es que ahí no va, ese es un contenedor lleno de pantallas de computador. No, bueno, pero realmente lo que van ahí son portátiles, computadores portátiles. Pues el precio es muy diferente, pero el peso es muy similar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si el barco pierde ese contenedor y usted decía o declaró que lo que llevaban era pantallas de computador o para computador y no portátiles? ¿Qué pasaría en ese evento? Que le responderían por menos valor de lo que vale. Ujú, ¿cierto? Entonces, ¿y de quién es la culpa? Del que hizo el De envío. la persona que le envió. Exacto. Entonces, fíjate cómo lo que nos dice ahí, es que es muy difícil pesar todos los contenedores. Entonces, uno en las declaraciones o en los manifiestos, pues dice o declara ciertos pesos. Entonces, no, resulta que yo el contenedor declaro que son 20 toneladas, pero en realidad estoy enviando 23. ¿Mm? Y entonces no se lleva un control, que digamos que es lo que ha llevado a que muchos barcos pues sufran averías. Entonces cuando el barco se avería, ¿cierto? Entonces acá, cada espacio del barco pues tiene unas condiciones, o del buque, ¿cierto? Para que se cargue. Sí, entonces generalmente en la parte de aquí van los contenedores de 40, los de 20, aquí también en distribución. Los que están llenos, los que son, digamos que más pesados, pues van al fondo. Pero ¿qué pasa si yo digo que, es que no son 23 toneladas, sino 20, ¿sí? Entonces, bueno. Pero si ese contenedor de, no sé, 20.000, la mitad, o sea, 10.000, tienen esa diferencia en peso y no se distribuye adecuadamente en los espacios que tiene el barco, pues muy posiblemente el barco pues colapse, ¿sí? Que era lo mismo que estamos mirando acá con eso. Si la distribución del peso en cualquier medio de transporte, vamos que hay unos más complejos como los aviones, porque los aviones es mucho más complejo ese tema, ¿sí? Un desbalance en el peso del avión, pues hace que muy posiblemente el avión pues falle y se caiga. Entonces,
Es eso lo que nos dicen en el video. Si la gente no es consciente y no dice la verdad, pues pueden llegar a pasar ciertos accidentes. Y si pasa el accidente, si lo que se declaró no es lo que está realmente dentro del contenedor, pues muy seguramente las personas que envían la mercancía pues van a perderla. ¿Hasta ahí claro? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No, señor. Bueno, seguimos entonces. El ferry pues eh, es el que está por la vía férrea. Los ductos pues es lo que conocemos nosotros como los oleoductos. Y el multimodal. Pero para esto, entonces, hay algo que llama el índice de desempeño logístico. ¿Sí han escuchado hablar de ello? Sí, profe. No, profe. No, señor. No, no, señor. ¿No? Entonces, No, señor. entre más azul, mayor es el índice. Entre más gris, es menor o nulo el índice, como pasa con esos países de África, algunos de Asia y Groenlandia, y pues algunos en América. El índice lo que nos dice es que la interconexión o la conexión o la infraestructura de los países está tan bien hecha que pues movilizar carga o hacer todo el tema de transporte logístico pues no requiere mayor condición, ¿cierto? No requiere un mayor esfuerzo. ¿Por qué? Pues porque hay una distribución adecuada para eso. Y están preparados, lógicamente, eh, genera un desempeño alto. Entonces vamos a verlo en el mapa. Entonces yo les muestro. Eso es Colombia, ¿sí o no? El desarrollo de infraestructura de Colombia está dado entre las Cali, Medellín, Bogotá. Fíjense que acá, que es la parte más plana del país, pues no hay carreteras, ¿sí? No hay una infraestructura. Si lo comparamos con Venezuela, ¿sí? Que también tiene un desarrollo en su principal estructura, digamos que de capitales, pero pues hacia el par, hacia el área de la selva, pues es casi nulo la intervención. Pero vemos, por ejemplo, Brasil y vean la condición que tiene Brasil, ¿sí? En la parte del Amazonas tiene una infraestructura de carretera y ya la parte, digamos que más profunda, pues está basada en todo lo que es el río Amazonas, ¿sí? Su infraestructura está frente a ello. Y eso pasa, pues, de acuerdo al índice logístico, son muy parecidos. Pero si nos vamos acá a Europa, fíjense cómo cambia la infraestructura. ¿Sí ven? ¿Te parece una telaraña? Sí, profe. No, profe. Ni idea, profe. Entonces, para que ustedes miren que la infraestructura que ellos tienen, pues les da un mayor índice logístico que lo que nosotros tenemos. Entonces, eso también nos da menos competitividad, o sea, somos menos competitivos logísticamente hablando. Y si lo llevamos a la realidad de hoy, un terremoto acabó con las vías en ciertas zonas. Pero por otro lado,
tenemos que las lluvias han llevado a que muchas vías estén colapsadas en este momento a raíz de inundaciones, se inundan las vías, a raíz de deslizamientos, pérdidas de bancada, entre otras. ¿Sí? Pero instructor, por ejemplo, el tema de ya temas naturales, pues por ejemplo, estamos hablando que también en, pues, una anotación, en España el tema de la Dana, también fueron muchas vías colapsadas y muchas cosas que Ujú. también fueron mucha pérdida, ¿no? Sí, pero ¿cada cuánto pasa una dana? No sé. Entonces, si vemos el desempeño logístico y la recuperación que ellos tienen, a hoy ya eso, digamos que en su mayoría se ha recuperado. Eso fue por los lados de Murcia, ¿cierto? No recuerdo bien el lugar preciso, pero sí fue que en España. Dana, España, ya lo monto acá. Fue el año pasado, ¿cierto? Mm, A la Comunidad de Valencia, acá. Entonces, si vemos la recuperación de ellos en comparación a lo que nos pasa a nosotros, digamos que es uno de los temas, es cuánto se demoran ellos en recuperarse, o sea, en volver a la normalidad. Pues un tiempo muy corto en comparación con lo que nosotros llevamos años y años. Usted va a escuchar el tema de Barranquilla, que eh, los arroyos, entonces allá llueve y se crece eso y se lleva. Y eso no es un tema de ahorita, sino es un tema que lleva muchos años. Para ponerles otro caso, ustedes conocen la vía panamericana, ¿cierto? Sí, señor. La vía panamericana va desde Chile, de Argentina prácticamente, hasta Alaska. Y adivinen dónde no ha podido surgir. Acá, Este de en el Panamá y tapón. entre Colombia. Sí, acá en el tapón del Darién. Sí, pero llama el El, tapón del Darién. Sí, vean, Panamá la trajo hasta acá y Colombia la trajo hasta acá. Les faltó esto, no sé cuántos kilómetros que dicen que son, pero pues es poquito en comparación a toda la estructura. Y no, esa vía tiene más de 100 años de haberse proyectado. Sí, que quería que usted podía viajar desde Argentina hasta Alaska sin problema, ¿sí? Pero pues no ha pasado. Y ese índice de desempeño logístico es fundamental pues para nuestra competitividad, porque nosotros tenemos la ventaja que de Sudamérica somos el único país de Sudamérica que tiene el ingreso a los dos mares, ¿sí? Tanto el Pacífico, que si tuviéramos un buen desempeño logístico, pues podríamos pasar acá a Venezuela, a Guyana, Surinam, a la Guyana Francesa y a Brasil, ¿sí? Y si las cosas vinieran de acá del Atlántico, pues podríamos llevar a Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay. ¿Mm? Pero pues eso no pasa. ¿Por qué? Pues porque nosotros no tenemos desarrollado nuestro desarrollo, bueno, digamos que nuestra infraestructura logística. Y que eso pues no pasa de un día para el otro, ¿sí? Eso no es un tema, lo que les digo, la carretera panamericana está proyectada desde hace 100 años y no ha llegado, no ha concluido. Eso tiene que ver con todo el tema de política pública y demás, que al final pues va a ser que nuestros modos, entonces acá nosotros deberíamos tener
fuerte un tema férreo. Porque recuerden que... se fue la voz. Recuerden que nosotros teníamos un sistema férreo antes de tener un sistema de carreteras en Colombia. Y era muy fuerte. ¿Sí? Nosotros teníamos un sistema férreo que llegaba de Bogotá hasta Santa Marta. Y pues eso con el tiempo ha desaparecido. Si ese desarrollo férreo lo tuviéramos, por ejemplo, para un menor impacto a esta parte del Orinoco, ¿sí? Y del Amazonas, tuviéramos sistemas férreos, pues seríamos mucho más eficientes, porque el sistema férreo pues es de mayor capacidad de carga que un sistema de transporte terrestre. ¿Mm? Ductos, pues tenemos los de los oleoductos. Y el multimodal, creo, ¿alguna pregunta con el tema multimodal o? Eso es claro. Sí, señor. ¿Sí tienen preguntas o si es claro? No, es claro. Ok, Claro. No, para mí no, instructor. listo. Cuando hablamos de un sistema multimodal, cuando nosotros vamos a utilizar varios modos de transporte. Entonces vamos a hacer el ejemplo para que sea más práctico acá. Nosotros queremos enviar de Grecia a Eslovaquia. ¿Sí? ¿Cómo mandaríamos la carga? ¿Por barco, por tren, por terrestre, por avión? Podrían haber dos, pues puede ser en avión o puede ser marítimo. ¿Y marítimo a Eslovaquia? Ah, no, pues a Grecia. No, y bueno, de Eslovaquia a Grecia, ¿por dónde marítimo? Ah, de Colombia, perdón. No, de Eslovaquia a Grecia. O Sería viceversa. terrestre. Entonces, digamos que yo podría decir, yo voy a enviar desde, no sé, vamos a decir que eso arranca en Atenas. De Atenas lo voy a enviar hasta Serbia por vía terrestre. Y en Serbia lo envío por férreo, sistema férreo. Primero, con el terrestre, como hubo un paso de frontera, ¿cierto? Porque iba a Atenas, pasó por Macedonia y llegó a Serbia, o sea, pasó 3 países. Ese es un modo de transporte. Y el férreo, como pasó Serbia, Hungría y Eslovaquia, pues será otro modo de transporte. Diferente a que si yo colocara de Eslovaquia a Rumania, ¿sí? Entonces yo envío de aquí a acá una carga, pero pues Eslovaquia lo envío terrestre hasta la ciudad de Kosick. Y de ahí lo envío por férreo hasta que llegue a Rumania, hasta Brasov. ¿Sí? En ese caso, ¿cuántos modos de transporte utilicé? Dos. Uno. ¿Por qué es terrestre? No, porque recuerden que el terrestre, digamos que pasó de acá de Bratislava a Crozet terrestre, ¿sí? Y el tren arrancó en Crozet y llegó acá a Brasov. ¿Cuál fue el el modo de transporte que traspasó las fronteras? Bien. El tren, ¿Contenedores? el Férreo. tren, el férreo. Entonces, el férreo es el único modo de transporte, porque el terrestre, que fue Bratislava a Cruzet,
fue solamente un transporte interno. Sí, esa es la diferencia entre el transporte interno, que era el ejemplo que les daba en algún momento, era que yo transportaba de acá de San Agustín o Gigante. de Gigante, ¿cierto? De acá de Gigante Huila, y lo íbamos a exportar ¿a dónde? Acá, Como a a República, al chat. allá. Ujú. Entonces, el transporte que hay de Gigante a Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, cualquiera de esos puertos, pues es un transporte interno, no pasa frontera, o sea que no es un modo de transporte hasta ahí. El barco que va, digamos que de Cartagena hasta lo íbamos a enviar a Lagos, ese sí pasó fronteras, entonces es un modo. Y si de Lagos lo enviamos en transporte terrestre hasta el chat, ¿sí? Hasta Yamena, pues ese será otro modo de transporte, ¿sí? Entonces hay dos modos de transporte internacional y un modo de transporte nacional. Entonces, ¿cuántos modos son? Solamente son dos. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Viviana Pineda. Me generó una duda. Yo Duda. entendía el tema de multimodal, el tema de pronto del generar un modo de transporte más no el tema de cruzar fronteras. Por ejemplo, yo lo veía, por ejemplo, en el tema de, digamos, de Bogotá voy a mandar algo para el Chocó y en el Chocó pues necesitamos el tema fluvial. Ahí está carretera y fluvial. Entonces, ese era el multimodal, más no que tenía que ser fronteras o me estoy envolviendo. No, porque es que cuando yo digo que es multimodal, es porque utilizo dos modos de transporte fuera del territorio nacional, ¿sí? O sea, la utilización de dos o más modos de transporte con el objetivo de que la carga llegue a su lugar de destino, su utilización se basa en la necesidad de la economía de escala. El multimodal es para procesos internacionales, no para procesos nacionales. Porque entonces ahí hablamos de algo que no sé si ustedes lo vieron, que se llama intermodal. ¿Se han escuchado hablar de qué es intermodal? No, Entonces, eso es un sistema intermodal. Yo voy a enviar la mercancía a Ixmina, Chocó, por ejemplo, desde Bogotá. A ver dónde queda Ixmina. Entonces, Ixmina queda acá. Y ahí puedo llegar, bueno, eso sí es netamente. Pero yo quiero no llegar a esta vereda, a la playita de Ixmina, ¿sí? Entonces, yo envío desde Bogotá, el, de Bogotá lo envío hasta Itzmina en transporte terrestre y de ahí por el río San Juan arriba, ¿sí? Lo envío hasta la vereda, la playita. En ese momento, ¿qué sistema estoy utilizando? Intermodal, intermodal. ¿sí?
Entonces Ok, hablan ya de, quedó clara la duda. entonces, ¿qué está hablando? De intermodal y multimodal. Una pregunta, instructor. O sea que el intermodal sea más que todo dentro del país y el otro ya es a nivel internacional. Ujú. Ustedes no van a encontrar a nivel internacional que diga intermodal. Es muy raro que lo utilice. Porque pues es multimodal. Y en cambio, al interior, que casi en la logística, no sé, Héctor que trabaja en logística, ¿había escuchado el término? Sí, sí, señor. Pero Eh, ma- tengo una, sí, incluso hay un operador logístico que se llama Intermodal. Ujú. Tengo una pregunta con temas de multimodal. Hay ocasiones en las que mm, el, el barco, el portacontenedores, llega y hace el primer tramo hasta Buenaventura. Sale desde Mm, Veracruz, digamos en el caso de nosotros, sale hasta Veracruz. De Veracruz, el forwarder hace el embarque y lo llevan hasta Buenaventura. Resulta que hay una parte de la carga que llegó a Buenaventura, se recibe una parte y el restante lo hacen a través de Cartagena, pero el traslado, el movimiento, lo hacen a través del canal. Ahí se alcanza a considerar como multimodal, teniendo en cuenta que el canal, pues como no le pertenece a Colombia, tocó tocó una parte fuera del país y volvió otra vez a ingresar al país, o en ese caso, ¿cómo se tomaría? Bueno, hay un tema. Veracruz es este puerto, ¿cierto? Es, sí, señor. Eso. O sea Sí, que el tráfico de la naviera es Veracruz, pasa por acá, ¿sí? Ahora que es el Golfo de América, ahora aquí está el Golfo de América. Dios santo. Pasa por acá, ¿cierto? Llega al Mar Caribe, hace un descargue en Cartagena, ¿sí? sí, señor. Continúa la ruta, pasa por el Canal de Panamá y llega a Buenaventura, ¿sí? Sí, señor. La misma naviera, o bueno, el mismo buque, o buques diferentes, porque puede ser, en ese caso no se considera multimodal, porque pues puede ser el mismo buque o el mismo modo de transporte el que hace el recorrido, ¿sí? Diferente, que no iría a pasar, que dejaran en Panamá eh, la carga y de Panamá la trajeran aquí, ¿cierto? Por tren, porque no quiso pasar, digamos que el Mar Caribe al Océano Pacífico, entonces dejó en Panamá y de Panamá, chum, le enviaron la carga acá. O, otra cosa que puede pasar, la enviaron bueno, llegó el buque a Barranquilla y de Barranquilla la mandaron de manera fluvial, y ustedes si se dan cuenta el tema fluvial no hace parte de esos modos de transporte, pero sí hace parte del transporte interno, ¿sí? Que es el modo fluvial, y es que de Barranquilla lo enviaron por el río Magdalena hasta, no sé, bueno, el río Magdalena llega bien hasta aquí, hasta prácticamente hasta La Dorada, quizás hasta donde, ¿sí? O dejaron el ahí podríamos hablar de una intermodalidad, pero multimodales solamente si lo hubieran dejado en Panamá y nos lo envían acá por otro modo de transporte. Pues que no pasa, porque el modo no cambia. Va a ser eh, marítimo tanto para que llegue a Cartagena como para que llegue a Buenaventura. Claro, está ahí. Sí, señor. Preguntas, Sí, muchachos, señor. dudas, inquietudes. No.
Bueno, listo. El tema de... Hay unas condiciones que hay que tener en cuenta para validar o para evaluar cuál modo de transporte y cuál medio me sirve, que es la velocidad. Pues ya veremos que el más rápido es el barco, ¿sí o no? No, el más lento. Muy bien. ¿Cuál es el que me va a llegar la mercancía menos deteriorada, menos dañada? Terrestre. No. El marítimo. El, sí, marítimo. El navío, El aéreo, ¿El férreo? el férreo, el aéreo y digamos que el marítimo en ciertos casos. ¿Listo? ¿Con cuál puedo tener mayor control de que esté bien? Digamos que si, por ejemplo, eso pasa mucho con los que necesitan refrigeración, que la temperatura esté bien, que no vayan a abrir la carga, que las El condiciones del medio terrestre. de transporte. terrestre. No. ter- Aéreo. el terrestre tiene El aéreo, container con refri. sí, pero digamos que tú El sabes marítimo. en tiempo real cuánto, por ejemplo, se demora el vehículo si tuvo un retraso. Es muy difícil. En cambio, el férreo, el marítimo, en algunos casos, y el aéreo, pues sí tiene ese control. ¿Cuál tiene mayor capacidad de carga? El Marítimo. marítimo. El El marítimo. marítimo, ¿Y cuál tiene más seguridad? El aéreo. El el aéreo. marítimo. No, el aéreo. El aéreo porque ¿quién va a ir a atracar allá arriba? Pero Nadie no, sabe. Es así. menos probable que haya saqueo, robos, que se dañe la Sí, mercancía. la aerocivil, pues, es bastante cortante con ese tema. Ujú. Y aquí entonces, Pero por ejemplo, en este caso se puede hablar de que, bueno, cuando son temas internacionales, multimodal, pero por ejemplo, ujú. ahorita en temas nacionales, pues más que todo sería el tema terrestre, vías carretera, No, pero por porque ejemplo, pues ustedes se dan cuenta, aeropuertos, pero ustedes se dan cuenta que cierran una vía y saquean el camión y nadie puede decir nada. Aquí en Colombia eso lo hacen, sobre todo en la costa. Mm. Aunque en Estados Unidos también está poniendo como pesada la historia, pero bueno. Entonces, para que lo analicemos después. Listo, entonces acá tenemos cuáles son las características de cada modo, ¿cierto? En rapidez, capacidad, seguridad, costo y tipo de carga. Pues el más rápido, el aéreo, el de mayor capacidad, el marítimo, el de mayor seguridad, el aéreo, el de costo más bajo, el marítimo, ¿sí? Y pues el que más tipos de carga puede llevar, pues va a ser el marítimo y el terrestre. ¿Listo? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien. Listo. Entonces, muchachos. Tarea. Entonces, en la guía ustedes están viendo que ya vamos por... Entonces, acá en el chat les dejo. La tarea es adelantar la evidencia que la presentación de características de modo y medio de transporte, que es la actividad que sigue en nuestra guía, que dice que mínimo 7 diapositivas. Entonces, tiene que ser en diapositivas. La idea es que dentro de 8 días ustedes adelanten, de acuerdo a lo que vimos hoy, adelanten esas diapositivas y traigan preguntas. Si ya tienen adelantadas las diapositivas, pues puedan presentarlas para pues que se haga una retroalimentación y la semana del 20, del 17, en esa semana ustedes hacen los ajustes y cargan el archivo a la plataforma y el día 24 pues van a hacer la socialización o la sustentación de esa presentación. ¿A ustedes claro?
Instructores, ¿es Ok, individual o en grupo? Como lo quieran hacer. Entonces, si es individual, pues solamente el tema teórico, ¿no? Pero si es en grupo, pues el tema teórico más la aplicación en su proyecto. ¿Claro? ok, para dentro de 8 días, que sería 17, Ujú. es adelantar esto y despejar dudas. Y El despejar dudas. 24 sería la presentación. La socialización, no sustentación, sino socialización. Porque más o menos Ok, para el 21, creo yo, el 21 tienen que cargar a la plataforma la presentación ya. Profe, el 21 es el sábado. Ujú. Ah, ¿sería para el sábado o el, el el 20? O sea, ustedes me traen un adelanto el 17, ¿sí? 21 y los 4 los socializamos. Ustedes entonces ese 17 me dicen, vea, profe, yo he hecho esto, o tengo preguntas con respecto a eso, y tienen esa semana hasta el sábado para que carguen la presentación. Y el 17, entonces con presentación y cada uno de ustedes, pues hacen la socialización, de hecho. ¿Listo? ¿Claro? La socialización sería el 24, ¿no? Ujú. Claro. Sí, el 24. Dudas, preguntas, inquietudes, muchachos. No, no, señor. Hasta aquí, ¿cómo van? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo en la clase? Hoy la clase estuvo más dinámica, más participativa. Ok, muy bien. Listo, muchachos y muchachos. Entonces, pues, no le quiero quitar más tiempo. Entonces, damos aquí la grabación por el día de hoy. Y mañana, y dentro de 8 días, entonces, nos volvemos a encontrar. ¿Listo? Listo, Sí, señor, instructor. de Feliz acuerdo. noche. Vale, que pasen feliz noche, que estén muy bien. Listo, sí, señor. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Y andar para que Vale, Entonces, feliz noche. feliz noche.